que en el caso de Risaralda promueven acciones concretas, no solo materiales, sino también simbólicas, procesos muy interesantes de apoyo para resolver diferentes problemáticas en el campo educativo. Esa es la experiencia que nos va a contar el profesor Germán Cruz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos en esta mañana. Profe, buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno volver a verlos por ahí, rostros conocidos que en la cátedra de video, de televisión. Qué bueno volver a verlos, qué bueno saber de ustedes, sobre todo en este tipo de espacios interinstitucionales, académicos, de producción de conocimiento, de ese perfeccionamiento del perfil profesional de nosotros como licenciados ahora en tecnología y en su momento en licenciatura y en comunicación educativa. Efectivamente, el profe Diego Leandro acertaba cuando decía que yo hago parte de esa primera cohorte por allá en el 2009. Tuvimos la posibilidad de graduarnos, ya ha pasado mucha agua bajo ese puente, con muchas experiencias, ya hace que 11 años tuvimos la oportunidad y el honor de egresar de este querido programa que estoy seguro está haciendo unos desarrollos supremamente significativos en cuanto a temas de innovación educativa, de investigación, de gestión de conocimiento y de articulación con el sector externo. Entonces, muy grato y agradecerle al profe y a todos ustedes por conectarse en este día para escuchar algunas ideas, para escuchar algunas reflexiones alrededor de esta experiencia que hemos tenido en la Fundación Empresarios por la Educación. Quiero compartirles eso, seguramente con quienes estuvimos en clase les compartía algunas anécdotas, algunas historias, algunos datos relacionados con la fundación. Hoy quiero profundizar también como en eso y en cómo desde el licenciado hay un rol que se puede asumir en estas organizaciones que aparentemente son ajenas, en organizaciones empresariales del sector público-privado, del sector mixto, o ese tercer sector también como se le denomina al tema fundacional, como el licenciado también allí tiene un rol y tiene un lugar de trabajo decidido, de investigación, de promotor de conocimientos, de esa persona que puede impulsar políticas públicas significativas para nuestros territorios, donde obviamente hay un gran escenario de incidencia, ¿no? Para nosotros como licenciados en diversas áreas del conocimiento. Listo, voy a empezar a proyectar entonces estas pequeñas ideas que traje el día de hoy. Insisto, agradeciendo pues como por la participación. Espero que me estén escuchando bien. Si no me dicen, por favor, para mirar cómo lo podemos solucionar. Y básicamente, pues, es esto un poco, ¿cierto? Esta charlita de 30 minutos va a ser sobre empresarios por la educación. ¿Cuáles son esas prácticas y nuevas perspectivas del licenciado, ¿no? O para el licenciado en esta área de conocimiento. Ustedes saben que cuando en Colombia, sobre todo, se habla de licenciatura, se habla directamente del componente educativo, ¿no? Y ese componente educativo nos dice, usted va a ser profesor, ¿cierto? De primaria, de bachillerato, universidad, pero usted está como ligado ya a ese escenario de la licenciatura en nuestro sistema educativo. Y digámoslo así, no solamente se confina o se relaciona con ese perfil profesional, sino que a partir de esa experiencia que hemos empezado a desarrollar también desde el año 2012, ya llevo 8 años en esta fundación desde el 2012, hay otros roles también, hay otros roles muy enriquecedores, muy significativos que pueden complementar ese quehacer del maestro, ese quehacer del licenciado. Yo soy un apasionado por la educación, yo soy profe ahí en la tecnológica, en la cátedra de video, de televisión. En su momento pues fui profesor también de investigación en la CIAF, por allá en el 2009, cuando recién me gradué, un 17 de julio yo ya estaba dando clases en la noche. Y en ese grupo el que tenía menor edad era yo, el profesor, y el resto eran personas, digamos, mayores que trabajaban, y entonces fue un reto bien bonito desde la docencia, y ese tipo de experiencias me han marcado muchísimo para enamorarme de este cuento y para trabajar alrededor de escenarios y de políticas y de programas específicos, articulando y movilizando personas, sectores, instituciones, recursos para el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. Y también en este momento soy profesor en la Fundación Universitaria Confamiliar Risaralda, también en estos temas de trabajo de grado, de investigación, de proyectos. Entonces, como se dan ustedes cuenta, mi tiempo radica mucho en términos de la fundación, en términos de este liderazgo educativo que hacemos
en esta gerencia del capítulo Risaralda, y también con las asignaturas de televisión. Tengo 2 cursos este semestre y obviamente pues con los cursos de investigación que ya les mencionaba. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo este primer contexto? Y es que uno puede mezclar y puede equilibrar y articular toda esa vocación docente con un escenario empresarial, con un escenario de articulación, de gestión incluso de recursos, con una resiliencia en la cual, o con la cual más bien podemos adaptarnos a diversos escenarios para tener un capital relacional muy fuerte e incluso ir complementando nuestro perfil profesional. Para el día de hoy les traigo 3 ideas claves, 3 ideas que quiero que compartamos, que dialoguemos, ¿no? Esto simplemente es parte de la experiencia un poco, parte de lo que yo he vivido como profesional por allá desde el 2009, con la posibilidad también de hacer esa maestría que también ayuda mucho al desarrollo de competencias profesionales, técnicas, tecnológicas y demás. Y estas 3 ideas radican en, uno, pues, ¿qué es esto de Empresarios por la Educación? ¿Esto qué es? ¿Este cuento dónde nos lleva? ¿Esto en qué consiste? ¿Para dónde va? Segundo, ¿cuál es nuestro rol como licenciados o cuál fue de pronto mi experiencia como licenciado dentro de esta experiencia empresarial, dentro de esta experiencia fundacional? Y finalmente, ¿cuáles pueden ser esos nuevos retos o perspectivas de los futuros licenciados, insisto, en su momento de comunicación e informática educativa y hoy por hoy en tecnología, que obviamente también hace parte un poco de esos cambios que tiene el contexto educativo en Colombia, en la educación superior, donde las licenciaturas enfrentaron, ¿no? Y ustedes saben, enfrentaron un reto de transformación pedagógica, curricular, no solamente de denominación, sino también con un alto énfasis y de vocación en términos de la investigación, ¿cierto? Entonces, quiero compartir estas pequeñas ideas con ustedes el día de hoy. Aquí pues yo siempre saco a relucir un poquito quienes nos acompañan, quienes nos patrocinan, quienes hacen que la fundación sea una realidad. Aquí en el caso de Risaralda pues está Frisbee, esta empresa que siempre nos ha aportado recursos y ha aportado en términos financieros, económicos, intelectuales, todo este apoyo para que la fundación se desarrolle, ¿cierto? Se desenvuelva en estos escenarios educativos. Sura, que es una organización multinacional que también a nivel nacional, a nivel país, hace aportes importantes, y los gremios empresariales como la ANDI, que convocan diversos actores públicos y privados para hacer procesos de responsabilidad social empresarial, que es uno de los conceptos que se maneja en toda esta dinámica, ¿cierto? Entonces, ya después de dar los créditos correspondientes a nuestros aliados, pues, ¿qué es Empresarios por la Educación? O FEXE, que sería la sigla de nuestra organización, ¿listo? ¿Qué somos nosotros? Este cuento empezó en el año 2001, unos empresarios en su momento de Frisbee, de Public, de las pantallas, no sé si se acuerdan, Sura, Alquería, ¿cierto? Algunas organizaciones también de las cajas de compensación y del gremio antioqueño de los empresarios, encabezados por Nicanor Restrepo, se fueron para Estados Unidos a una cumbre, y en esa cumbre hablaban de responsabilidad social. Y entonces a estos empresarios les dijeron, venga, hagan responsabilidad social en términos digamos, con vocación, con pertinencia, y que responda a las necesidades del contexto de su territorio. Entonces ellos se juntaron, dijeron, listo, chévere, nos parece, queremos apostarle a un tema social en Colombia, y emerge todo el sistema educativo como una oportunidad de trabajo, como una oportunidad para desarrollar procesos e invertir recursos, insisto, orientados hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces la fundación empieza a tener ese matiz, empieza a congregar empresarios que aportaban recursos a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Bajo un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, con las secretarías de educación, sin el ánimo de reemplazar a estas entidades territoriales, no, simplemente vamos a ayudar, simplemente vamos a colaborar, a entre todos sacar este tema educativo, pues obviamente adelante. Y recuerden ustedes que estábamos en un contexto de planes decenales de educación, las revoluciones educativas, la proyección de las nuevas comisiones de sabios, etcétera, etcétera. Había como un gran movimiento alrededor de la educación, no solamente en Colombia, sino también en México y en Brasil, movimientos como Todos por la Educación, que fueron tan famosos en su momento y que tuvieron esa potencia y esa vocación de articular y movilizar diversos actores. En ese tipo de contexto pues surge la fundación, y para el año 2006 la fundación se descentra. ¿Qué quiere decir? La fundación está solamente en la capital, en Bogotá, y se fundan los capítulos regionales. Entonces Risaralda
emerge como uno de los capítulos. En ese momento eran 10 capítulos, 10 sedes regionales, y pues Risaralda hizo parte pues como de ese contexto. Hoy por hoy la fundación es una alianza empresarial, ¿cierto? Con unos 18 años de experiencia, y se constituye en una red de conocimiento que desarrolla 4 grandes acciones. La primera, tener capítulos, es decir, regionales, que articulen y vinculen a los empresarios de cada región para desarrollar programas concretos orientados hacia el mejoramiento de la calidad educativa. Segundo, desarrollar investigaciones, todo lo denominado como conocimiento para la acción. Y ese conocimiento para la acción es desarrollar estudios, investigaciones, análisis del sector para producir nuevas políticas públicas, por ejemplo. Operación de programas también sería la tercera línea estratégica, en la cual nosotros estamos muy vinculados con el tema de actualización, de formación docente, de liderazgo escolar, etcétera, etcétera. Y obviamente todo lo relacionado con comunicación e incidencia, que es una línea para nosotros supremamente importante, sobre todo en este contexto de pandemia, a la luz de una campaña muy bonita que lanzamos, ¿cierto? Cuando todo este tema estuvo tan álgido, y que obviamente le subió el volumen a la educación y trató de generar recursos para que los procesos educativos de enseñanza, aprendizaje y evaluación no pararan. Ahorita les comento un poquito más de ella, porque la comunicación hace parte, y a propósito de nosotros los licenciados en comunicación, y ese componente de esa comunicación educativa sirve mucho aquí en la fundación como un puente, como un vehículo para, insisto, dinamizar esas buenas prácticas de los empresarios y obviamente seducirlos y convocarlos a que hagan aportes, no aportes a la fundación, sino aportes obviamente al mejoramiento de la calidad en Risaralda y en todo el territorio. Entonces, esta red empresarial creció, tenemos unos aliados a nivel país y a nivel Risaralda, como ya les mencionaba aquí, se lidera el tema desde Sura, desde la ANDI, desde Fundación Frisbee, y básicamente se busca promover también unos espacios de debate, de diálogo y de formación, ¿cierto? Digamos que esas 3 palabras son claves en esta fundación, ¿cierto? Algunas líneas estratégicas cuyos resultados pueden tenerse aquí en esta diapositiva, y es que nosotros trabajamos siempre de la mano con temas de innovación educativa. ¿Y qué quiere decir la innovación educativa? Trabajar, por ejemplo, con los docentes competencias socioemocionales, trabajar con los rectores todo lo que tiene que ver con liderazgo escolar. Nosotros entendemos que una organización, que una institución educativa, que un colegio se comporta como una empresa, y queremos brindarle también ese tipo de herramientas a estos gerentes denominados rectores para que transformen, formulen proyectos, gestionen recursos. Y ustedes saben que a veces el problema en una institución educativa radica en que la llave está goteando y nadie la cierra o la arregla. Y así hay problemas en el sector público, sobre todo, y muy acentuados en esas brechas entre lo público, lo rural y lo urbano, por ejemplo, donde las problemáticas son desde la infraestructura, y aquí en Risaralda nos lo mostraba hace algunos años el anterior secretario de Educación, donde nuestros niños no tenían baterías sanitarias para ir. O sea, no estaba la infraestructura en esos colegios rurales. Entonces, ese tipo de problemas ameritan intervenciones desde la innovación educativa, con programas concretos, como por ejemplo, Ola Escolar. Este programa fue muy bonito porque a partir de las relaciones con fundaciones como Argos, esta empresa de Argos con Fundación Corona, es decir, organizaciones que prestan servicios y productos relacionados con la arquitectura, con la producción de materiales para la construcción, se hizo todo un voluntariado para empezar a dotar de baterías sanitarias a este tipo de organizaciones a nivel Colombia, o a este tipo de instituciones educativas que no contaban con la infraestructura ideal para estos ambientes de aprendizaje. Entonces, eso es una muestra de cómo un gestor, de cómo un líder empieza a articular prácticas de innovación educativa dentro de la fundación para resolver problemas sistemáticos que tiene el sistema, porque ustedes saben que el sistema obviamente tiene unas dificultades y se van a acentuar sobre todo el año entrante, temas de alternancia, bueno, en fin, eso ya será materia de otro análisis, pero los retos en educación en Colombia son muchísimos, ¿no? Y entonces allí cobra vigencia, se justifica el rol de la Fundación Empresarios por la Educación. También, como les decía, contamos con unos programas de formación de docentes y directivos docentes, rectores, líderes, transformadores. Es todo ese tema de empoderar al rector, ese reencantamiento pedagógico, ese liderazgo que debería tener esa persona dentro de su institución educativa, dentro de su contexto. Y también, como les decía, manejamos todo el tema de conocimiento y de investigación. Y para eso, pues el insumo básico de cualquier investigación es la información. Tenemos 4 observatorios o 4 fuentes. El primero de ellos se llama edu.co, que es un observatorio sobre el comportamiento, los indicadores de las secretarías de educación.
la red de liderazgo educativo, donde conversan rectores a nivel nacional para hacer procesos de transferencia de conocimiento, presentar programas, buenas prácticas. Tenemos el CIIPE, es un sistema muy interesante donde analizamos de manera, ¿cómo decirlo?, geoespacial, geográfica, dónde están invirtiendo las empresas sus recursos. Hay colegios, por ejemplo, que pueden contar con 5, con 6, 7 intervenciones de empresas, del ministerio, de cualquier parte. Y el vecinito, el otro colegio, no tiene ninguna intervención, no tiene ningún tipo de apoyo. Entonces el CIPE nos sirve para reorientar y redistribuir con las empresas, con la inversión público-privada, ese recurso para que se redistribuya de manera equitativa. Y para eso nos sirve el CIPE y obviamente nuestra biblioteca digital, donde estamos constantemente produciendo este tipo de publicaciones con expertos, con aliados desde el ministerio a nivel local y a nivel internacional. Esto es un paneo muy general de lo que es la fundación. Estamos directamente articulados con el ministerio. La actual ministra de Educación, María Victoria Angulo, fue directora ejecutiva nacional de la fundación hace algunos años, entonces ella conoce de la experiencia y está, digamos, apoyando todo el tema a nivel país y centrándolo sobre todo en el tema de liderazgo. Este año se fundó la Escuela de Liderazgo con directivos docentes de la mano de Empresarios por la Educación, que es un ejercicio bellísimo en donde tomamos a los rectores, los formamos, les damos herramientas tecnológicas, pedagógicas, didácticas, investigativas, de formulación de proyectos para que eso vaya y aterrice en los colegios y apoyemos ese cierre de brechas escolares y educativas, ¿no? Aquí básicamente la presencia regional de la fundación, como les decía en su momento en el 2006, la fundación empezó a tocar otras puertas, otros territorios, se crean esos famosos capítulos y obviamente esos capítulos permitieron entonces desarrollar acciones en Atlántico, en Bogotá, en Caldas, Cundinamarca, Los Santanderes, Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Bolívar y Antioquia. Para el próximo año voy a tener el reto y la fortuna de liderar el capítulo del eje cafetero, ¿cierto? Vamos a liderar todo lo que tiene que ver con Caldas, Quindío y Risaralda y va a ser una apuesta muy interesante porque les comento que hace, unos 2 años puede ser, se fundó, gracias a las 3 gobernaciones, Caldas, Quindío y Risaralda, la RAP, que es una regional de administración y de planificación. ¿Y para qué se crean ese tipo de organismos? Para que las regiones tengan más potencia, para que las regiones conversen, transfieran conocimientos y gestionen de una manera más efectiva los recursos orientados hacia la competitividad y hacia la educación. Y en ese tipo de escenarios estamos nosotros incidiendo. De hecho, en cabeza del decano de Gonzaga, él está muy pendiente, está muy activo en este tipo de escenarios, porque tenemos que estar allí, hablando, conversando de educación, proponiendo políticas públicas educativas, incidiendo en los planes de desarrollo y obviamente orientando esos recursos, siendo muy vigilantes y casi que con un escenario de veeduría, que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar en materia educativa. Por eso la regionalización de los capítulos y de estos departamentos pues va a permitir obviamente pasar de ese discurso a esas acciones más concretas en términos de gestión de recursos y de políticas públicas, ¿no? Entonces, a partir de ese reto, pues básicamente las estrategias que nosotros desarrollamos tienen que ver con las secretarías de educación. Nuestros aliados fundamentales son las entidades territoriales, no los queremos reemplazar para nada, por el contrario, este año estamos empezando un proyecto con ellos, que eso se nos va a ir al 2021, pues porque ustedes saben que todo el contexto y el paradigma de la educación e incluso el trabajo mismo cambió, el paradigma del trabajo cambió. Miren lo que estamos haciendo nosotros, esta conferencia se pudo haber dado de manera presencial y nos toca a partir de un webinar, a partir de un Meet, de un Zoom, ¿cierto? Entonces ese paradigma al cambiar, obviamente cambian un montón de dinámicas en cuanto a la actuación profesional y técnica de la fundación, y para el 2021 en ese cambio vamos a empezar a capacitar y acompañar a los equipos de las secretarías de educación, a estas entidades territoriales. ¿Y en qué se basa ese acompañamiento? 1, estrategias de liderazgo interna para los colaboradores de las entidades territoriales, actualización sobre temas de educación. A veces, y eso pasa y es una crítica y eso hay que decirlo, a veces los secretarios de educación que ponen no saben de educación. Eso hay que decirlo. Y el secretario de educación no es el mejor cualificado, es el que de pronto responda a una lógica política, ideológica, pero eso pasa en el territorio, eso pasa en Colombia y tenemos que estar nosotros también brindando estrategias de actualización y de capacitación. Entonces, entre este año y el próximo estamos focalizando acciones directamente
con las entidades territoriales, y para eso también tenemos un escenario muy bonito, y con esto ya voy cerrando este primer punto de lo que hacemos en la Fundación, que se llama el CEACE, el Comité Empresarial de Apoyo a las Secretarías de Educación, donde sentamos a nuestros secretarios de Educación, sentamos a nuestras empresas aliadas a conversar, a debatir, a proponer programas y estrategias tendientes a reducir las brechas y los indicadores negativos en educación que tiene Risaralda y que obviamente tiene el país. Deudas eternas, deserción, y sí que se va a ver eso mucho el año entrante, y ya se está viendo el tema de deserción, tema de calidad, actualización y formación docente, bilingüismo, primera infancia. Todos esos temas hacen parte de nuestra agenda mediante la cual hacemos procesos de gestión con la Fundación. Listo, entonces esta primera idea, este primer paneo, aquí me le robé unos minuticos hablando de lo que es Empresarios por la Educación, y esto me lleva a mí a hablar de la segunda idea, del segundo punto, y es, ¿yo qué hago ahí? ¿Cierto? El licenciado, ¿cómo llegué yo ahí? Cómo me vinculé con este tema, teniendo un perfil profesional obviamente tan marcado con el tema de la docencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí, cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se inserta un licenciado en comunicación e informática educativa dentro de este mundo, dentro de estas aguas tan turbulentas de la educación y de la empresarialidad? Pues bien, en el año 2012, el capítulo pues quedó sin líder, ¿cierto? La persona pues se retiró. Y entonces, pues, abrieron la convocatoria, pues había un perfil en ese momento, era un perfil muy pedagógico, era un perfil de donde venga, el que se meta a este cuento tiene que ir a buscar nuevas empresas, a apalancar recursos financieros y en especie, a desarrollar un programa muy bonito que se llama Ser Más Maestro, que ese lo desarrollamos con ProAntioquia, una fundación allá en Medellín. Ellos hacen muchos aportes y muchas políticas y programas para el tema de la educación, quizá no con los resultados tan deseados y tan esperados que ellos quisieran, pero sí tienen una iniciativa que es esta de Ser Más Maestro, donde desarrollamos competencias socioemocionales y tratamos de evitar ese síndrome de burnout, es decir, de ese síndrome que quema al docente por su sobrecarga, porque ya lleva mucho tiempo en ese sistema educativo, porque esa misma clase la repite y la da de una misma manera. Entonces, Ser Más Maestro potencia eso un poco, potencia todo ese desarrollo del docente en términos de la comunicación, en la parte de pedagogía, en la parte de formulación de proyectos, resolución de conflictos, todo eso hace parte de esa propuesta. Entonces, con ese reto, pues yo participé en la convocatoria. Afortunadamente yo en ese momento ya había terminado mi maestría, ya tenía ahí esa titulación, y pues me gané la convocatoria. Tuve 2 filtros, me entrevistó un señor que se llama Jorge Enrique Giraldo Nieto, es un empresario, el que es dueño de Public, de las pantallas. Me entrevistó en ese momento el gerente de la ANDI, de ese gremio, Santiago Ángel. Yo ni idea, yo no sabía de eso, ¿esto qué es, cierto? Y obviamente uno para una entrevista pues mínimamente se prepara teniendo en cuenta como algunos datos básicos de la fundación, pero pues yo me fui con mis conocimientos y con mi perfil como licenciado y como magíster en estos temas de comunicación informática educativa. Yo me fui con eso, y me fui con ese conocimiento del contexto de cómo funcionaban las secretarías de educación, cómo funcionaba el sistema. Yo diría que uno de los retos de nosotros como licenciados es saber cómo funciona este sistema educativo, por mínimo. Yo diría que esa puede ser una competencia muy válida que nos puede servir para cualquier contexto y cualquier escenario. Entonces, esos 2 filtros los pude superar, y me gané pues como ahí la convocatoria. Pudimos empezar a trabajar desde el 1 de noviembre del 2012. Recuerdo, yo arranqué por allá, eso fue un martes, una cosa así, y ahorita el 1 de noviembre cumplo, sí, 8 años de estar en esta querida fundación, que, estoy de cumpleaños ya el lunes, si no estoy mal, sí, es que el domingo, pasa mañana primero. Entonces, con esa experiencia, yo empecé a trabajar, ¿no? Yo empecé a trabajar aquí en la fundación, entendiendo quiénes eran los empresarios, ¿cierto? Entendiendo ellos cómo se mueven, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus necesidades. Hay que entender algo, y es que las velocidades del sector empresarial no son las mismas velocidades del sector público educativo, para nada. Las velocidades cambian. Y cuando hablo de velocidades, hablo de la capacidad resolutiva, de la capacidad de gestión de recursos, de la capacidad para atender y resolver problemas, ¿cierto? Entonces las velocidades son totalmente diferentes. Entonces yo pasé del ámbito casi que académico, de ese discurso academicista, y eso hay que decirlo también, porque es una competencia muy rica y muy bacana cuando uno adquiere ese discurso académico. Entonces uno lo tiene que adaptar, uno empieza a volverse como un camaleón, adaptar ese discurso para que el empresario lo entienda y no se aburra, porque si se aburra, no aporta.
a la fundación. Si se aburre ese empresario, no pasa nada, ¿cierto? No va a contribuir, entonces se pierde una bonita oportunidad allí. Entonces, eso fue muy bonito, adaptar la academia al ámbito empresarial, al ámbito de la gestión, fue otra competencia que la misma vida laboral me empezó a dar. Y por eso, cuando se plantea el rol de los gerentes, ¿cierto? O de los líderes de capítulo, porque así se le denominan, hay como unas acciones allí, hay como una presencia dentro del territorio con unas funciones muy marcadas que son las que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Uno, asume la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo, se hace mesas intersectoriales, y yo ni idea en ese momento de eso, entonces yo también fui aprendiendo qué es una junta directiva, qué es un comité ejecutivo, qué es un SEAS, ese comité de articulación de las empresas con el sector público y con las secretarías. Responsable de la consecución de nuevos miembros, entonces yo me tuve que poner la camisa de vendedor, ¿cierto? Utilizar esas estrategias de pronto comunicativas que uno desarrolló en la licenciatura y cambiar el chip y meterse un poquito de vendedor, de promover productos, servicios ligados con el tema educativo. Dos, identificar y gestionar oportunidades para hacer caja de resonancia de los miembros. Mire, todos los miembros de la fundación, y uno creería que eso como que es exclusivo de las universidades o de las escuelas, tienen también programas educativos. Tienen programas educativos para sus empleados, tienen programas de responsabilidad social en temas de becas, de infraestructura, de dotación, prácticas pues bien interesantes que uno dice, venga, ¿cómo así que esta empresa? Pues yo no sabía que Frisbee tiene un colegio en Dos Quebradas, que es el Instituto Tecnológico de Dos Quebradas, y de hace 30 años lo vienen patrocinando y los mismos fundadores de Frisbee fundaron el colegio y tienen un módulo que se llama educación biocéntrica. Yo no tenía ni idea de eso, entonces empezar a conocer ese mundo, empezar a hacer caja de resonancia desde mi licenciatura, desde mi perfil, fue obviamente pues muy enriquecedor, ¿no? Identificar esas oportunidades para desarrollar proyectos, ¿cierto? Nosotros basamos nuestra planeación en proyectos y por eso el tema de aprovechar la línea de investigación que tiene la licenciatura es supremamente importante para que esos proyectos tengamos la competencia activa, investigar, proponer, pero todo en términos de proyectos, de indicadores, de que sean cosas supremamente alcanzables y reales. Entonces nosotros proponemos planes maestros en educación, políticas públicas, asesorías técnicas, etcétera, etcétera. Y obviamente somos responsables también de establecer esa relación con los grupos de interés, ¿no? Con los gobiernos locales, con las empresas y con ese sector gremial y fundacional. Todo esto me lleva a decir, y a ir también resumiendo esta idea de cómo el perfil del licenciado en comunicación casa o se articula con estas perspectivas, ¿cierto? Y estos retos que tenemos nosotros en la fundación. Como un licenciado en comunicación informática educativa, como un licenciado en tecnología casa con estas perspectivas de empresarios por la educación. Por ejemplo, nos dice el perfil del licenciado, el perfil con que nos entregan a ese mundo, que tenemos una formación integral, y es verdad. Por ejemplo, nosotros sabemos un poquito de fotografía, sabemos un poquito de televisión, sabemos un poquito de video, de radio, de investigación, y todo eso, toda esa formación integral, yo la he usado en algún momento determinado, ya sea para crear un spot publicitario, ya sea para hacer una investigación, para crear un documento, para sentarme con un empresario a convencerlo de que aporte. Esa formación integral está abocada en ese perfil o en ese reto que nos impone la fundación, con espíritu crítico y creativo, y aquí sí es fundamental eso, tenemos que ser críticos respecto del sistema, tenemos que tener la capacidad de decirle al secretario de Educación, mire, este indicador está malo, ¿cómo lo vamos a superar? No solamente darle varilla, listo, hay que tener ese sentido crítico, pero también la parte creativa para proponer una alternativa de solución, y eso es clave dentro de estos procesos de gestión. Promueve el reconocimiento de la alteridad como principio fundamental en los procesos de construcción cultural, correcto. Entonces, en esa construcción de educación, en esa construcción de políticas públicas, nosotros como licenciados y como líderes de capítulo o gerentes, desarrollamos, por ejemplo, procesos de formación docente, desarrollamos procesos en competencias socioemocionales, liderazgo educativo, políticas públicas. Entonces, efectivamente, de manera integral, ¿cierto? Reconocemos esa alteridad, reconocemos esa diversidad de actores, no los excluimos y tratamos de vincularlos para desarrollar procesos de alto impacto. Sujeto político y ciudadano mediático, que reflexione, investigue y transforma la realidad. Eso es lo que hago todos los días, trato de hacer todos los días eso, investigar, transformar la realidad. Por ejemplo, tenemos dos producciones bellísimas que yo les puedo pasar el link para que ustedes las vean. Una se llama
tejer en los ideas para tejer en los territorios. Hicimos un diagnóstico sobre la calidad de la educación y sobre los indicadores en Risaralda, en 12 departamentos, y a partir de ese diagnóstico establecimos unas ideas de trabajo conjunto. Insisto, no se trata de castigar, de criticar o de dar varilla per se a las secretarías de educación, no, se trata de decir, mire, está mal esto está mal, sépalo, pero nosotros estamos aquí también para aportar, desde un sentido obviamente más empresarial. Y otro documento muy bonito también que surgió este año que se llama Voces Docentes de Risaralda, que fue un compendio de esas experiencias de los maestros en contexto de pandemia, de cómo ellos se las ingeniaron para resolver todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de cuarentena. Tenemos ahí 8 relatos muy bonitos de estos profesores de colegios públicos, sobre todo colegios rurales, que nos decían, vea, para nosotros fue importante apegar a la radio, para nosotros fue importante poder imprimir y entregar unas copias a los estudiantes y hacer procesos de acompañamiento. En fin, unas historias muy marcadas y que siguen redignificando, porque la docencia ya es digna, pero la potencia la sigue redignificando en virtud de esas historias tan maravillosas que tienen nuestros maestros en Risaralda y que no conocemos. Yo les voy a pasar la información para que ustedes puedan ver esas publicaciones que obviamente nos nutren y nos motivan y nos impulsan también en este campo de la docencia. Y finalmente aplicar obviamente esa formación docente a la gestión, al diseño de proyectos educativos. Tuve la posibilidad, gracias a ese perfil de la licenciatura, en construir, por ejemplo, una investigación sobre evaluación formativa este año, con estos maestros de ser más maestro, con estos profesores, hablando de evaluación formativa, hablando de liderazgo transformacional, hablando de todo este tema de educación biocéntrica que les planteaba del colegio de Frisbee. Es decir, uno como un camaleón, y gracias a esta formación integral se va articulando, se va, digamos, untando, como se dice por ahí, de estos contextos, y el aprendizaje, créanme, querido equipo, equipo de trabajo, es fundamental, ¿no? Es un aprendizaje muy significativo que potencia mucho el perfil profesional y el perfil de egreso, ¿listo? Aquí básicamente algunos logros, ¿no? de lo que hacemos constantemente en estas gestiones, ¿no? Gestionando miembros, por ejemplo, logramos que empresas como Difarma, Confamiliar, Frisbee, Sura, se sumen, hagan aportes muy concretos para que los temas de la fundación funcionen. Ahorita todo el tema de webinars, nos volvimos casi que expertos en eso, porque estamos haciendo webinars de manera casi que quincenalmente para tocar temas de la educación. Por ejemplo, hicimos uno con el secretario de Educación de Risaralda, con Fundación Luker en Manizales, ¿cierto?, sobre el reto de garantizar trayectorias completas ahorita en el contexto de pandemia. Y la campaña que les quería mencionar se llama La Educación que nos une. Es una campaña comunicativa, mediática. Ahí sí que pude expresar todo ese perfil de la comunicación educativa, porque era crear documentos, contenidos, era crear productos específicos para atender esas situaciones educativas tan especiales hoy en este contexto del COVID-19, y esa campaña nos permitió eso, difundir recursos, difundir contenidos, difundir material, y de manera articulada con las secretarías de educación, hacer que ese material llegue a los estudiantes, a los docentes. No es fácil, ustedes saben que esto no es fácil, porque, por ejemplo, Risaralda, nos contaba el secretario en ese día, casi no llega ni al 30% de los estudiantes en tener conectividad en Internet. Y Risaralda es un departamento agrícola, es un departamento rural, y el tema de accesibilidad, el tema de conectividad es muy complejo. Entonces, ese tipo de retos constantemente, pues nosotros los estamos enfrentando, pero pues gracias a esas alianzas, gracias a los aportes que hacen los empresarios, pues se pueden de una manera u otra empezar a resolver. También les voy a enviar ese de la educación que nos une, que me parece un ejercicio en el cual incluso ustedes pueden participar, generando contenidos, generando publicaciones, reflexiones alrededor de este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, básicamente, esta era la segunda idea que les quería traer sobre ese rol del licenciado, ¿no?, dentro de este contexto de la fundación, ya para ir cerrando un poquito esta intervención, y es cuáles son esas nuevas perspectivas, ¿no?, del licenciado, cuáles pueden ser esos nuevos retos, esas nuevas dimensiones que nosotros podemos seguir exhibiendo diariamente a partir de esa cualificación, a partir de esas desarrollo profesional, de estas
de esta escuela de la vida que nos trae, en este caso, y de manera personal, la Fundación, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser esas nuevas perspectivas? Aquí quiero compartir algunas ideas. La primera es del licenciado al gerente, ¿cierto? ¿Y cómo pasó? Pasó así. 1, capacidad de resiliencia. 2, capacidad de formular proyectos. 3, capacidad de generar ese capital relacional y de convencerme de que yo tenía una formación integral que podía poner a disposición de este escenario. Y lo otro, hay que conocer los escenarios, muchachos. Cuando uno salga, cuando uno ingrese a una empresa, cuando uno tenga su propio negocio y su propio emprendimiento, lo que esté haciendo, el contexto hay que conocerlo. El contexto hay que conocerlo, esas condiciones y características hay que aprender a asumirlas, ¿no? Como un reto casi que de vida de manera profesional. Del licenciado al líder de proyectos, al que moviliza la educación en el territorio, tocar las puertas de la Secretaría de Educación. Lo que les decía, aprender cómo funciona el sistema. Eso creo que es fundamental y fue fundamental a la hora de asumir este reto en la fundación. Segundo, somos investigadores, pero vamos a prosumir esos conocimientos, claro que sí. Desarrollémoslo, pero también consumamos y aprendamos de esa información. Promover nuevas prácticas educativas. La fundación es un escenario bien interesante porque cualquier idea, por loca que sea, cualquier idea, de pronto trae a los cabellos, la escuchan, pero la vamos aterrizando a proyectos, la vamos aterrizando a indicadores, la vamos aterrizando a realidades. De allí nació Ser Más Maestro. Miren que Ser Más Maestro nació hace unos, ¿qué? 10 años, no, perdón, unos 8 años, nació en una conferencia de un empresario, creo que en ese momento fue el Día Bianca, si no estoy mal, vino aquí a la Cámara de Comercio, dio una conferencia a unos coordinadores académicos y ¡pum! ¿Cómo así que el man Día Bianca viene acá a hablarle a los coordinadores académicos de los colegios? Yo, entonces en el momento, sí, eso puede ser una alternativa, traernos ese mundo de gestión empresarial a los colegios a través de los profesores. Y nació ese programa, por ejemplo, aquí en Risaralda, con la experiencia que tenía ya Pro Antioquia. En fin, es eso, es cómo pasamos, cómo saltamos de nuestra posibilidad de licenciados, nuestra grata posibilidad de licenciados a estos nuevos roles. Lo otro, el tema de la investigación que les contaba, nuevas prácticas educativas, el nuevo innovador educativo. Yo tuve la fortuna de, ya la estoy terminando, yo ahorita me gradúo en diciembre de la maestría en tecnología educativa del TEC de Monterrey, y allí el tema de la innovación es bien importante. Allí el tema de generar un escenario de innovación educativa es una invitación, y creo que para allá el rol nuestro va a ser muy importante. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar? Preguntémonos eso. Alternancia. ¿Cómo va a ser la educación post-pandemia? Si es que podemos hablar en algún momento de post-pandemia, porque el COVID es una realidad, ¿no? Es una situación con la cual hay que aprender a convivir. Entonces, el reto de la innovación educativa es adaptarse a eso. Cómo generar nuevos recursos didácticos, nuevos materiales, nuevas acciones para los docentes que sean transformadoras. Cómo hacer que, por ejemplo, una conferencia en Google Meet no sea una vaina donde uno le diga al estudiante, venga, nos vamos a reunir 4 horas derecho y pues cierto, eso es como traer la presencialidad aquí, ustedes saben que así no funciona la educación virtual. Entonces allí el nuevo innovador educativo pues seguramente va a asumir un reto, y más nosotros como licenciados en esta bonita área de la comunicación educativa. El líder con capacidad relacional, muchachos, perdamos el miedo a hablar en público, perdamos el miedo a hablarle a un gerente, perdamos el miedo a hablarle a este tipo de personas. Mire, la primera vez que yo conocí a estos empresarios, hermano, pues no sabía quién era él. Que este señor tiene mucha plata, que no sé qué, que es muy reconocido, patatán. Pues sí, pero venga, usted no sabe lo que yo sé de educación. Partan de eso también, ¿cierto? Aprovechar la experiencia, aprovechar esa capacidad relacional de ese discurso académico, epistemológico, y obviamente adaptándolo a las necesidades del sector. ¿A dónde me lleva todo esto ya para hacer el cierre, muchachos? El rol del licenciado, ¿hacia dónde me lleva esta nueva perspectiva? ¿Hacia dónde me lleva? Me lleva esta frase, y con esta frase quiero cerrar, y es que la educación es un tema demasiado importante como para dejarla sola en las manos del Estado. Nosotros como actores, como licenciados, como gremio fundacional, tenemos que estar ahí. Nosotros como licenciados gerentes, si lo queremos denominar así, como licenciados líderes, debemos estar en esas dinámicas, porque la educación es un tema complejo, porque las brechas se van acrecentando, porque a veces uno nota como que en lugar de mejorar, como que estamos estancados. Y sobre todo,
hay muy buenas prácticas en los territorios, hay trabajos maravillosos que hacen nuestros maestros, trabajos súper potentes que hacen nuestras universidades y colegios. Y nosotros, como licenciados, que ya podemos hacer parte de este tipo de lógicas, tenemos ese deber y esa responsabilidad, incluso ese es mi trabajo, de hacer visibles esas buenas prácticas, transferir conocimiento y aportarle, obviamente, al mejoramiento de la calidad de la educación. Con eso quería cerrar, muchachos, y gracias por la atención, gracias por escuchar estas palabras, estas ideas que traté de articular, obviamente desde la pasión, ¿no? Desde la pasión, desde lo que me conmueve, que es el acto educativo, y desde lo que yo vivo día a día, dando clases y estando en la fundación, muchachos, y también a los profes y a los invitados por este espacio. Profe, le dejo la palabra. Germán, muchas gracias por tu generosidad, también por esa capacidad de síntesis y por preparar esta presentación, que además la ubicas con toda la capacidad que tienes en el contexto formativo de nuestra licenciatura, en las perspectivas a futuro y con esa relación y esos vínculos tan estrechos entre el sector productivo y la academia, que es algo innegable y es algo a lo que no podemos darle la espalda y que por el contrario tenemos que promover, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar atrás en el desarrollo, como lo estamos en este momento, y con toda la potencialidad, porque tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos creatividad, tenemos muchas cosas, pero a veces tenemos muy poca disciplina. Y a veces tenemos muy poca base científica, investigativa para producir, para innovar. A veces creemos que afiliarnos a una moda X es innovar y eso no es innovar, ¿sí? O repetir lo que ya está hecho, ¿sí? O pasar, como tú decías, digamos, del tablero, del libro de texto a un Meet o a un Zoom de 4 horas, pasar contenidos. No, eso no es innovar. Entonces, para las ideas que han circulado, lo que has planteado, quería completar con esa reflexión que es muy estimulante escucharte, y entonces, claro, yo coincido con esto que has planteado, estoy de acuerdo, y me parece pues que plantear también la experiencia desde tu punto de vista, desde cómo tú lograste localizar esos aprendizajes, ha sido también muy rico para todos, ¿no? No solo para los estudiantes que son licenciados en formación, sino para personas de otras partes del país y de otras partes del mundo que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Si tienen preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono con total tranquilidad. Si no, también la pueden escribir aquí en el chat, que aquí las estaremos leyendo, o comentarios al respecto, si quieren agregar algo al debate, a las ideas que se han planteado. Creo que esta es una de estas charlas que hemos tenido muy provocadora, que también pues posibilita un debate, porque hay muchas ideas que pueden ser polémicas para muchas personas, pero de eso se trata también el espacio. Yo quisiera preguntarte inicialmente, mientras se anima a la gente a participar, a comentar o a preguntar, ¿qué reflexión te llevó en el momento en el que tú vas digamos, acudes a la convocatoria para el cargo de gerente en Empresarios por la Educación? ¿Qué reflexión te llevó a decir, yo estoy preparado para esto? Además de lo que ya nos dijiste, es cierto, que bueno, que tú enfrentaste esta situación y dijiste, bueno, pero es que yo conozco el contexto de la educación y conozco educación. Ustedes tienen unas cosas y yo tengo otras. Pero ¿hubo algo más? ¿Hubo algo más en tu reflexión como profesional de la educación y sobre todo de la comunicación y la informática educativa que influyó en esa decisión? Sí, profe, hubo tres cosas, tres componentes. El primero es que yo en ese momento estaba muy abocado a lo que era la docencia, ¿no? A lo que era la práctica del profesorado, y me encanta, eso a mí me encanta mucho. Y cuando yo vi la convocatoria y vi los términos de referencia y la posibilidad de ese trabajo, de pasar, digamos, del aula a prácticas más macro, más regionales, más interinstitucionales, yo reflexioné sobre eso y yo dije, yo soy capaz de hacerlo. Yo soy capaz de hacerlo porque, digamos, ya en ese momento la maestría me estaba dando esas herramientas de gestión, por ejemplo, y como era un tema de formulación de proyectos también de investigación, ¿cierto? Esa reflexión me llevó a mí a decir, venga, pues usted sabe investigación, sabe formular proyectos, es bueno en el tema del discurso, usted puede convocar a estos empresarios, a estos tigres, como les decimos nosotros,
a cazarlos, para que obviamente hicieran esos aportes. Entonces, esa fue la primera convicción. Entendí que mi perfil podía superar, digamos, el aula, no siendo algo negativo, no, por el contrario, era aprovechar esa capacidad docente que tenía y llevarla a todo el tema de formulación de proyectos y de planes y de buenas prácticas. La segunda reflexión que yo hice también en ese momento es que, digamos, al estar convencido del tema de la docencia, al reconocer el contexto educativo, pues obviamente las lecturas, las reflexiones, las recomendaciones que ustedes nos hacían como profesores. Yo les confieso que una incidencia, pues, Diego Leandro fue profesor mío por ahí en el 2006, Diego, ¿te acordás? Diego nos dio teoría de la imagen, nos dio televisión y video, tan audio, Diego nos dio todo eso, ¿cierto? Y entonces a partir de esos discursos uno empieza a echar mano, por ejemplo, lo que decía Diego, lo que decía el profe Juan Manuel de investigación, Jaime Andrés Ballesteros, el mismo Gonzaga. Uno empieza a tener referentes de profes y de referentes de personas que le dieron a uno tips, que le dieron a uno herramientas. Y a partir de eso uno las integra y dice, no, yo soy capaz y me voy a meter en la convocatoria a hacerlo, y era muy innovador. Y la tercera reflexión que yo como profesional asumí en ese momento es que, hombre, yo en ese momento no me podía quedar solamente como orientando la cátedra. Yo sentía como que necesitaba un reto, como que necesitaba, digamos, estar en otro tipo de escenario, conocer otra perspectiva, porque yo estaba como muy embotado de unos temas en ese momento también como personales y embotado como de unos temas también como muy netamente academicistas. Yo no sé, quiero hacer una crítica de eso, pero como que en ese momento yo me sentía como que la cabeza muy saturada con el tema de lo académico, y sobre todo por el rigor de la maestría. Entonces yo dije, aquí la oportunidad de coger todo eso académico y perdón por la expresión, de vaciarlo, de llevarlo a un escenario un poco más práctico, a otra velocidad. Lo que yo les decía, la velocidad del sector empresarial es muy diferente. Y adaptarse a eso es bueno, porque eso también lo hace crecer a uno como persona y como profesional. Entonces yo diría que son como esas tres reflexiones que tuve en ese momento, echando memoria, porque hoy ya pasó hace como 8 años, entonces eso fue lo que yo recuerdo más de ese tema. Hay otra idea que me llama mucho la atención y en la que has insistido de manera permanente en esta charla. Cuando dices, por ejemplo, que no se trata de darle varilla, cierto que es un término muy coloquial, muy de esta región, de nuestra región, a las secretarías de educación, sino hacerles entender que el sector empresarial también tiene ideas y quiere fortalecer y quiere completar esos procesos. Entonces, para algunas personas eso podría ser extraño de que el sector empresarial le haga una crítica constructiva y unos aportes de ideas a un sector oficial que de todas maneras siempre es móvil, es flexible, es variable por el hecho de que, claro, ahí se van turnando en el poder diferentes partidos, movimientos, ideologías, pero el sector empresarial finalmente es el que permanece y perdura durante mucho tiempo, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ves en este momento la formación crítica de esos ciudadanos mediáticos? Porque tú también decías, yo creo que esto yo lo ejerzo todos los días, ¿cierto? ¿Cómo ves en este momento la formación crítica de esos ciudadanos mediáticos en relación con fenómenos como la posverdad en los procesos electorales o toda la política postfactual, es decir, que ya no importan los hechos, sino las interpretaciones y sobre todo de un líder de opinión X o Y, en relación con la formación de docentes? ¿Tienes alguna un planteamiento, opinión sobre esto? Bueno, profe, usted sabe que, o sea, este año es un año muy raro, es un año donde ha pasado muchas cosas que el ser humano pues no está acostumbrado, no estuvimos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a que diariamente en un noticiero o en un canal estén bombardeando con noticias de un fenómeno que uno incluso no percibe y no ve, porque a la larga está la enfermedad, pero está el concepto, ¿cierto? Y es el que está dentro de las pantallas y de los medios de comunicación, es el concepto de enfermedad, y se repite, y entonces eso también en su momento generó un pánico. Si no, revisen esos videos de la gente comprando papel higiénico en las tiendas, o revisen gente haciéndose, en fin, eso generó algo en la sociedad, y obviamente es por la interpretación que se hace de eso que recibimos en los medios de comunicación. Ahora bien,
viene un proceso electoral la próxima semana, ¿cierto? Esto de las elecciones de Estados Unidos es otro foco de interés y pareciera ser como que, venga, la pandemia como que no existe, vamos a hacer elecciones, o la pandemia sí existe para yo enfermarme y que me tengan pesar a mí, voten por mí, porque eso pasa, equipo, y ustedes saben de esas interpretaciones, y eso pasa en la realidad, eso pasa en este tipo de medios de comunicación, y eso hay que cogerlo con pinzas. Cuando vos planteas, Diego, que las secretarías de educación o los empresarios llegan con nuevas ideas, las secretarías son reacias y casi que el estilo de una secretaría de educación la marca el estilo personal del secretario o de la secretaria en turno. Y eso a veces es muy complicado manejarlo, porque si el secretario no escucha, si el secretario no gestiona, su secretaria se comporta de esa manera. Y eso lo he aprendido ya a convivir. ¿A dónde quiero llegar con esas tres ideas, equipo? Uno, quiero llegar a expresar que en este contexto, esa formación de estos ciudadanos críticos, de estos ciudadanos mediáticos, del ciudadano de a pie, la formación en términos generales de nosotros, de ustedes, de los licenciados, debe tener esa capacidad, uno, reflexiva, crítica y analítica de entender el comportamiento de ese contexto. Yo sigo con la idea, tenemos que conocer cómo funcionan las cosas, Diego. Tenemos que comprender cómo funciona el contexto, la palabra que nos gusta tanto a todos los licenciados, el contexto. Venga, conozcámoslo. ¿Y qué es contexto y cuáles son las variables y eso cómo se mueve? Entonces, la primera recomendación, mi primer planteamiento para estos ciudadanos críticos mediáticos es conozca qué es un contexto, eso qué condiciones tiene, quién lo compone y qué lo caracteriza para movernos en esas aguas. Yo diría que eso es lo primero. Y lo segundo, en esta realidad, se vienen unos retos fundamentales. Se vienen unos retos que yo lo decía, nosotros vamos a salir como licenciados, vamos a salir como profesionales de la educación, nos gusta este cuento, nos interesa muchísimo. Nosotros como estamos aportándole, cómo pasamos de la academia, cómo pasamos de la teoría a ese aporte social. Y eso a veces, y yo lo voy a decir acá, Diego, eso es a veces una crítica que yo tengo mucho con la academia, que a veces el discurso se queda como acá arriba, y uno es como intentando agarrarlo, y uno es como intentando llegar a él, ¿cierto? Y en la práctica, ¿cómo bajamos eso a la realidad? Entonces, mi planteamiento de la pregunta, Diego, en resumen es, bajemos esas realidades académicas, bajemos esas realidades epistemológicas, bajemos esas investigaciones al ciudadano de a pie. Equipo, ¿quién es el ciudadano de a pie? O sea, me parece triste que un pelado de 7 años no tenga dónde hacer necesidades porque su infraestructura educativa se está cayendo a pedazos y sus servicios sanitarios no funcionan y están despedazados. Ese es el ciudadano de a pie. Entonces, esa es mi reflexión, Diego, y de pronto siendo un poco eufórico y emocionado con el tema, pero lo hago así, es cómo bajamos los discursos y los llevamos a esa práctica de ese ciudadano de a pie, ese potencial ciudadano que puede ser mediático, que puede ser crítico, que puede ser un futuro licenciado también, y que en él obviamente reposa un futuro, porque es que el trabajo que hacemos desde la Fundación es sobre esos potenciales futuros. ¿Cuáles son esos potenciales futuros? El pelado que le puede decir no a la droga y está en el sistema educativo. El pelado que no deserta y está en el sistema educativo son los potenciales futuros en los cuales nosotros creemos. Es un poco mi planteamiento desde la experiencia un poquito, Diego, de lo académico, de lo de la Fundación. Muchas gracias, Germán. Pues tú ejerces eso que escuché una vez, un día de un crítico de teatro español que ya falleció, Pepe Monleón, cuando hablaba de la pasión por la objetividad. Y creo que eres un apasionado también por la objetividad y por la práctica y por muchas otras cosas, entre otras el fútbol. Creo que ahí sí pierdes objetividad, me No, ahí, sí parece, ¿cierto? ahí ya me pierdes, ya me pierdes. Yo con Nacional, profe, usted sabe, yo no, ahí estamos jugando mal y no, ahí sí ya me Muy pierden. bien. Hay otra pregunta, aquí hay un comentario, lo voy a leer en unos minuticos. Si tienen preguntas, miremos a ver, escuchamos intervenciones de parte de los asistentes. De pronto yo quiero hacer una intervención. Sí, sí, Ahorita adelante. cuando termine, si quiere, listo. Ah, la Goya. Adelante, adelante. Listo, vale. Buenos días para todos. Gracias al profe Diego Leandro y por permitirnos ese espacio, como de compartir esos espacios, a pesar de que yo también soy egresado, me ha servido mucho como para potenciar y retomar conceptos y como visiones cosmogónicas que hacen muy importante nuestro quehacer docente. La pregunta que yo tengo para Germán es esta. Resulta que yo también enseño en una institución que es para para el trabajo, para el desarrollo del trabajo humano. Resulta que
nosotros cada año hacemos unos perfiles para poder de ingreso, para poder contratarnos a todos los profesores. Siempre cada año hemos tenido dificultades porque el perfil de nosotros es netamente pedagógico. Y entonces cuando toman el perfil pedagógico y hacen una congruencia con el perfil del instructor que tiene que ser, solo aplica en una mínima parte, que es la parte de comunicaciones. Entonces cada año es como una lucha ay, no, es que la parte de comunicaciones tenemos todo esto. Y es más, en este año quedaron por fuera, yo porque tengo una condición especial, pero quedaron 2 grandes compañeros súper talentosos por fuera de la institución por ese tipo de perfil. Entonces mi pregunta es esta. Vos desde el campo, desde la fundación y esto, ¿cuál es el discurso que utilizas como para vender, digamos, no vender como la propuesta de que nosotros como licenciados en comunicación informática, no tan solo estamos como para como decías al comienzo de la conferencia, que para profesores, sino como que tenemos un perfil más específico, ¿cierto? Digamos, yo en ese momento me encargo de toda la preproducción y fue algo que en la universidad lo vi así, pero le tocó uno como que profundizar, que esa es la maestría que también me brindó unos grandes aportes acerca de esto. O sea, ¿cuál es el discurso que tú utilizas frente cuando te enfrentas como a esa barrera? No, es que su perfil es pedagógico, o sea, cómo desde ese campo empresarial, cómo es vender eso al campo, al sector productivo y netamente como ese sector por fuera que piensa que los profesores, por ser licenciados, solo podemos estar como en un contexto educativo netamente encerrados ahí. Gracias al profe Leandro siempre por las apreciaciones y muchas gracias a todos y saludos, buenos días. Gustavo, qué buena pregunta, hombre. Hay que decir 2 cosas. La primera, el sector empresarial a hoy por hoy ve con buenos ojos y ya valora mucho la profesión docente. Eso hay que decirlo. Y en el mundo en el que yo me estoy relacionando y con las empresas que yo conozco, voy a hablar de las que yo conozco, es respetado y bien vista la profesión docente, y eso ya es una ganancia. Eso no pasaba antes, Gustavo. Eso no pasaba hace algunos años, donde no, es que el profesor es el de menos, es el que no sabe, usted cómo se va a meter con esto, y es así. Pero hoy, digamos que ya ha habido un avance, ya hay una conciencia, porque, por ejemplo, acciones regionales donde se mezcla la universidad, la empresa y el Estado, hacen que la labor y el rol del docente surja y se potencie. Entonces, yo creo que es ese tipo de escenarios, de iniciativas. Mire, por ejemplo, lo que pasa ahorita con la RAP, que convoca un montón de actores empresariales, gremios, instituciones. Ahí nos dicen, venga, ¿qué vamos a hacer con los profesores? ¿Cómo los vamos a vincular? ¿Cómo vamos nosotros a trabajar también por ellos? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de movilizaciones, y ahí es cuando yo cito, por ejemplo, temas como Todos por la Educación, por ejemplo, que fue una experiencia que nos trajimos también de Brasil, hacen consciente el rol del maestro. Entonces, en ese tipo de escenarios empresariales, el rol del maestro todavía está bien visto. Nos falta la remuneración, eso sí hay que decirlo, nos falta es mejorar el salario del tema de la remuneración, pero ya hay una victoria temprana, diría yo. No con todos, obviamente hay casos excepcionales. El discurso, ya para responder puntualmente la pregunta, Gustavo, ¿el discurso cuál es? El discurso en términos de los empresarios. El empresario lo valora, lo respeta a usted si usted le muestra a él, venga, vea hermano, voy a ser así muy ramplón y lo voy a decir. Vea hermano, estos 20 millones de pesos son para esto. Y los indicadores son esto y usted se va a beneficiar, pilas que yo sé que hablo en esos términos de beneficio, en esto y en esto. Y ya. Digamos que el discurso en ese sentido pasa de lo académico, usted parte de sus estrategias académicas, parte de lo que usted conoce del sistema, pero se lo aterriza al discurso de ellos, y eso me tocó a mí aprenderlo a las bravas, porque desmontarse de mis epistemologías, desmontarme de mi lenguaje, yo que sí yo hablaba muy técnico antes, hermano, yo antes llegaba con un empresario y empezaba, y ese man, no me interesa. ¿Por qué no le interesaba? Porque no le estaba mostrando realmente lo que a él necesita. Ahí es cuando yo digo que es importante gestionar el capital relacional y ser muy resilientes desde el lenguaje, ser muy camaleónicos y entender cómo piensa el contexto del otro. Entonces, es un poco como eso, Gustavo. El discurso se arma en función del interlocutor. Y yo creo que eso hace parte un poquito, Diego, no sé, de teorías de la comunicación, cuando uno arma discursos, incluso de persuasión, que uno entiende la necesidad del otro. Y al entenderla, uno formula el discurso, allí uno formula como la práctica y la propuesta. Entonces, no es que uno se esté desmontando de sus creencias, de sus epistemologías, de su academia, ni nada de eso. No, eso siempre va a estar ahí, muchachos. Siempre vamos a ser licenciados, siempre vamos a ser profesores. Pero sí tenemos la posibilidad y la responsabilidad, diría yo, de adaptarnos a esos
nuevos lenguajes. No sé si respondí la pregunta, Gustavo. Sí, claro, Germán, muchas gracias. Sí, es como la apropiación, digamos yo, porque también, pues, también soy docente en la universidad, entonces siempre como que tengo como, vea, es que el hecho de uno de tener como esa capacidad de ser docente no nos quita, es más, que nosotros que nos manda a hacer desde lo pedagógico, que tenemos como la experiencia de ese estar con el estudiante más, ya como en esos días le hacía una aclaración a un compañero, ¿qué es más fácil? ¿Volver un arquitecto profesor o volver un profesor arquitecto? O digamos Claro, así, algo de las ciencias, digamos así como tan duras y tan exactas, ¿cierto? Entonces claro. llegábamos como esa parte donde usted al profesor le puede enseñar y él le va a brindar las herramientas didácticas para poder potenciar como esos conocimientos, sino que es como algo que estamos como entre varios compañeros que trabajan conmigo como dentro de perfil y acá con el profe Sí, digo, sí, sí. Leandro, que lo puedan como que abrir un poco más, o sea, que netamente es en instituciones educativas y ese siempre ha sido, porque digamos, cuando yo que trabajo para el SENA, siempre ha Sí, sido un sí. poco difícil esa parte, pero esos perfiles están cerrados. Entonces, este año, sí, como les decía anteriormente, pues uno para empezar, porque ya cuento varios años en la institución y contamos con esas habilidades, pero sí tengo dos compañeros muy talentosos que este año quedaron por fuera de la institución por el perfil, Ah, por el caramba. perfil. Qué Ajá, y vaina. entonces hay una estudiante que tuvo en la universidad beca por un promedio súper alto y quedó y es súper talentosa. El profesor Diego Leandro también la conoce, la profesora María Tatiana Pascuas, y quedó por fuera por ese perfil. Ella es súper talentosa. Entonces, son como que cosas que hay como que entrar a redebatir y como que aprender por un contexto recordando de que, y hay que ser también claros, nosotros, hay profesores que se ven desde la gestión educativa, pero no desde esa o la administración y no también desde las aulas de las instituciones educativas. Entonces sería vale como que redebatir y rehablar, conversar definitivamente cuál es el perfil, que pienso que eso es uno de los objetivos que el profe nos está dando con estas charlas y agradezco mucho Claro. por los espacios. Perfecto, Gustavo. No, muchas gracias y súper las observaciones que hacen sobre el perfil. Muy bien, muy válidas. Sí, y recordemos que en el 2016 hubo una reforma de plan de estudios, una reforma curricular, y esto incluyó el hecho de formular un perfil laboral y ocupacional, que creo que es muy importante que todos lo mantengan presente. Ese perfil implica que los licenciados en tecnología con énfasis en comunicación informática educativa se están formando es para desarrollar procesos basados en investigación. Esos procesos basados en investigación son procesos educativos que les proveen de habilidades para diseñar, para implementar y para evaluar proyectos educativos, formados para ser docentes de aula, pero también para ser docentes de apoyo, porque las nuevas resoluciones del Ministerio de Educación Nacional que reformaron las licenciaturas o que nos llevaron a reformar licenciaturas plantean también que hay un docente de apoyo, que es alguien que trabaja de manera transversal en las instituciones educativas. Recuerden que también ahí en ese perfil está planteado que ustedes están formados para trabajar más allá de las instituciones educativas, también en ONGs, en organizaciones no gubernamentales. La fundación que gerencia Germán es una ONG, las ONG son asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, y en organizaciones también, en comunidades, además de eso, en medios de comunicación pública, educativa y cultural. Ya está también en los mismos estudiantes que defiendan ese perfil y que busquen diferentes salidas en las prácticas educativas. Claro, recuerden que estamos en práctica observacional en cuarto semestre y esta inaugura esa línea de prácticas que ya son varias asignaturas en el nuevo plan de estudios, y en ese sentido está en ustedes que también busquen esos escenarios, que miren lo que hemos tenido acá. Hemos tenido 4 egresados de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual en esta secuencia de sesiones de Aulas sin Muros. Tuvimos a Yanoad, que es licenciada en Español y Literatura, y ella se perfila por el campo de la investigación en español, en literatura, en medios, en comunicación. Tuvimos a María Patiño con una experiencia de aula donde nos mostró el trabajo que viene haciendo con el podcast y con la emisora escolar. Tuvimos a Carolina Mejía el día martes, el día miércoles, la tuvimos a ella,
y ella nos mostró cómo montó, ella es coordinadora académica y nos mostró cómo montó en el Instituto Confamiliar un centro de recursos educativos digitales que hoy en día está moviendo toda la educación en esta situación de educación remota asistida por tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora tenemos a Germán con este perfil gerencial. Entonces, claro, lo que hay que hacer también es entrar a trabajar al interior de las universidades, de los pregrados, como movimiento estudiantil, como movimiento de egresados, como movimiento de docentes, con todos los estamentos para fortalecer esos perfiles. Porque nosotros nos movemos en una intersección entre comunicación, educación, medios y TIC. Y claro, esto no excluye lo que han planteado aquí Gustavo, lo que han planteado Germán, que en las asignaturas, en los cursos, donde sea pertinente, donde quepa, se trabaje ese componente de gestión. Uno de esos componentes tiene que ser el conocimiento de la ley de educación, de la ley de comunicaciones, de la ley MINTIC, de todos los estudios, los últimos estudios relacionados con la educación mediática y con otros escenarios. Entonces, bueno, vamos a despedir a Germán Augusto Cruz Arismendi, que nos ha acompañado hasta este momento. Muchas gracias. Por aquí, Rosa Elena Torre, la profesora, te manda un saludo. Dice, en el fondo, Germán hace consciente que la educación trasciende el aula formal. Hace honor al nombre de esta convocatoria, Aulas sin Muros. Creo que es una apreciación pues bien interesante. Muchas gracias a Gustavo Adolfo también por acompañarnos, a todos ustedes, para nuestros invitados en otros países y en otras partes del país, pues este es un pregrado que realmente es innovador, es nuevo en muchos lugares del mundo, porque digamos como este hay pocos en realidad. Cuando hemos hecho estado del arte, estado de la cuestión, hemos identificado muy pocas licenciaturas como esta o parecidas a esta. Así que tienen mucho futuro. Germán, dejo en tus manos la despedida entonces de esta reunión, de este encuentro, y luego compartiremos el video que queda grabado con otras personas que no pudieron asistir. Muchas gracias, Germán. A ustedes, no, muchas gracias por esta invitación, de verdad muy complacido como egresado. Para mí es un orgullo, es un honor estar acá y de verdad siempre cuenten conmigo y con la experiencia de la fundación. Yo voy a dejar los contactos, a través de ti, Diego, puedo mandar la información. Entonces, claro que sí, seguimos en contacto y un placer volver a verlos, volver a charlar con ustedes y contarles estas incidencias un poquito de la fundación. Un abrazo para todos, que estén muy bien, se cuidan.